Gloria al Padre Creador y gloria al Hijo Salvador y gloria al Espíritu Santificador, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Trinidad Santa, bendícenos con tu verdad, fortalécenos con tu verdad, guíanos con tu verdad. En el corazón de María Santa queremos vivir tu verdad. Amén. El Señor esté con ustedes. Amada familia, les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Un sábado atravesaba el Señor un sembrado. Mientras andaban, los discípulos iban arrancando espigas. Los fariseos le dijeron: Oye, ¿por qué hacen en sábado lo que no está permitido? Él respondió: ¿No habéis leído nunca lo que hizo David cuando él y sus hombres se vieron faltos y con hambre? Entró en la casa de Dios en tiempo del sumo sacerdote Abiatar. Comió de los panes presentados que solo puede comer los sacerdotes, y le dio también a sus compañeros. Y añadió: el sábado se hizo para el hombre, y no el hombre para el sábado. Así que el Hijo del Hombre es Señor también del sábado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Quién es primero, el creador o lo creado? ¿Quién es el más importante? ¿El que hizo el cielo y la tierra o el cielo y la tierra? ¿Quién es más importante, el ser humano o el que creó el ser humano? ¿Quién es más importante, la criatura o el creador? Lógicamente, el Señor, que está por encima de toda ley, que está por encima de todo lo creado, que está por encima de todo ser humano, que está por encima de las leyes del hombre. Es preciso obedecer a Dios antes que a los hombres. Hechos 5:29. Dios, que tanto nos ama, nos pide siempre que lo pongamos por encima de todo. Amar es maravilloso. Amar a los seres humanos es maravilloso. Y cuando uno ama, quiere lo mejor para el ser amado. ¿Quién de nosotros que siente amor por alguien, por nuestros seres queridos, por otras personas, un amor puro, un amor verdadero, no quiere lo mejor para esas personas? Y lo mejor para una persona de parte de uno debe ser que conozca a Dios. Cuando uno ama a alguien, uno lo da a conocer, uno lo proclama, uno lo predica. Uno lo proclama con sus palabras, con sus gestos. Uno demuestra que ama a ese ser querido. Cuando uno no ama a alguien, uno sencillamente pasa de esa persona. Uno sencillamente no habla de esa persona. Uno hasta se avergüenza de esa persona cuando no lo ama. Un ejemplo claro de amor es la mamá por los hijos. Los cuida, los defiende, les ayuda, está con ellos. Y hablo de un amor verdadero, los corrige, les dice la verdad,
les explica la verdad y los lleva por el camino de la verdad, corrigiéndolos cuando hay que corregir, amonestándolos cuando hay que amonestarlos y abrazándolos y dándoles amor cuando hay que darles amor. Por eso la ley tiene que combinar con el amor. Cuando la ley es verdadera, tiene que combinar con el amor verdadero. Cuando los mandamientos de Dios se ponen por encima de las leyes inhumanas del ser humano que no respetan a Dios, uno caminará en la verdad y uno caminará con la conciencia tranquila. Pero cuando uno pone las leyes de los hombres o sus propias leyes o sus propias creencias o sus propios deseos o sus propios anhelos o sus propios pensamientos y justifica hasta sus pecados y quita la ley de Dios de su propia vida, que es la ley del amor verdadero, porque los mandatos del Señor son estables, dice la palabra de Dios, porque los mandatos del Señor no son para esclavizar, sino para ser libres. Para ser libres nos liberó el Señor. Cuando uno justifica sus propias leyes de vida, de pecado, o dentro de la misma familia, o dentro de la misma sociedad, se hace esclavo de lo que uno está defendiendo. Por eso el Señor en el capítulo 8 de San Juan dice: ustedes son esclavos de vuestro padre el diablo, hijos de su padre el diablo, que es un homicida desde el principio, porque se quedaron con sus propias creencias, con sus propias leyes, con sus propios deseos y no con los mandamientos de Dios. Por eso no me creen. Dice ese capítulo 8, por eso no me creen. Porque ustedes primero ponen lo que ustedes desean por encima de mí. ¿Cuántas personas justifican lo que hacen? Justifican sus leyes y su forma de ser porque dicen que se sienten bien, porque dicen que su conciencia no les recrimina, porque dicen que eso lo hace todo el mundo, porque dicen que las leyes del Estado los favorecen, porque dicen que los otros están de acuerdo, porque dicen que la familia no le pone problema por eso. Y a veces acudimos a un falso sentimentalismo para alcahuetearnos los pecados y para alcahuetearle los pecados a los demás. Y con eso no estoy diciendo que no caigamos en pecados. Claro que caemos en ciertos pecados porque somos humanos. Y mientras estemos revestidos con esta naturaleza, como decía el santo cura de Ars, mientras nuestra naturaleza esté palpitando en nosotros, somos propensos a pecar. Pero una cosa es pecar y otra cosa es justificar el pecado. Y otra cosa es seguir esclavo del pecado. Y otra cosa es seguir abrazado al pecado. Y otra cosa es decir que eso no es pecado cuando sí es pecado ante Dios. Una cosa es uno pecar y otra cosa es uno decir soy pecador, me arrepiento y lucho por mi conversión, me postro ante Dios y le pido misericordia y no justifico mi pecado porque sé que pequé. Por eso las leyes del mundo, si no combinan con las leyes de Dios, están poniendo a sus leyes por encima del mismo Creador. ¿Y quién eres tú para estar por encima de Dios? ¿Y quién eres tú para estar por encima de los mandatos de Dios? Las cartas de San Juan hablan muy claramente que quien dice que ama a Dios, cumple sus mandamientos. Quien dice que ama al Señor, cumple sus santos y poderosos mandamientos. Está al amparo de la ley amorosa de Dios. Por eso cuando uno dice yo amo a Dios, debe mirar los mandamientos que son el amor de Dios expresado hacia las obras que Él quiere. Quien dice que ama a Dios,
debe amar sus mandamientos. Si me amáis, guardaréis mis mandamientos, Juan 14:15. Y la primera de San Juan 2:4 dice, el que dice, yo he llegado a conocerte y no guarda sus mandamientos, es un mentiroso y la verdad no está en él. El Señor es Señor del sábado, ¿qué quiere decir? Es Señor de las leyes. Está por encima de todo. Por eso cuando uno dice que ama a Dios, debe vivir lo que Él quiere en sus mandamientos, debe vivir lo que Él desea en sus mandamientos, debe luchar por amar a Dios, a quien hay que rendirle reverencia, honor y majestad, gloria y adoración. A Dios, que es el único verdadero, al Creador, Salvador y Santificador. Ante ese Dios es que hay que postrarse y hay que revisar continuamente sus leyes divinas y sus mandatos divinos, que son para hacernos libres y para llevarnos al cielo. Si uno vive de esa manera y lucha por vivir de esa manera, está siendo libre con Dios y está poniendo al Señor por encima de todo, por encima de su propia vida. Por eso la Santísima Virgen, cuando leemos en el Evangelio de San Lucas en el capítulo 1, y la Santísima Virgen le dice al Señor, al ángel, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. O sea, pongo a Dios por encima de mi vida, pongo a Dios por encima de mi familia, pongo a Dios por encima de mis seres amados, pongo a Dios por encima de mi trabajo y de mis ocupaciones. No pongo nunca una persona por encima de Dios. Cuando uno pone a alguien por encima de Dios, cuando uno pone al marido por encima de Dios, cuando uno pone a la mujer por encima de Dios, a los hijos por encima de Dios, o a los papás por encima de Dios, o al novio o a la novia, o a la unión libre, o al pecado familiar por encima de Dios, o al pecado de un hijo, de una hija, que porque es mi hijo, porque es mi hija, y yo lo amo mucho, y cómo lo voy a rechazar y le voy a decir qué tal que se enoje y no vuelva. Usted pone por encima de Dios a personas, será esclavo de esas personas y será esclavo de los pecados de esa persona y será esclavo de sus propios pecados y pondrá la ley del pecado por encima del poder y de la ley amorosa de Dios. Por eso hay que revisar siempre el reinado de Dios en nuestra vida. El Señor es Señor del sábado, o sea, es Señor de todo, está por encima de todo, está por encima de cualquier cosa creada, está por encima de la familia. Por eso siempre revisemos constantemente el reinado de Dios sobre nuestra vida, los mandamientos amorosos de Dios sobre nuestra vida, y así caminaremos en continuo acto de conciencia, revisando cómo está nuestra vida ante Dios y sabiendo que si Dios tiene el poder, que si Dios está por encima de todo, Él nos irá guiando por su camino verdadero, por su amor verdadero, por su verdad única y verdadera. Abracémonos a Dios y Él nos irá guiando cada momento en las situaciones que se vayan presentando en nuestra vida. Dios reine sobre nosotros, Dios reine por siempre sobre nosotros, Dios reine para siempre sobre nosotros como el Señor único y verdadero de nuestra vida, el principio de nuestra vida, el fin de nuestra vida, la causa de nuestra vida, la esencia de nuestra vida y quien mueve toda nuestra vida. Amén, amén, amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Digamos, oh Señor mío, sé tú mi principio, mi fundamento.
mi fin constante, el Señor constante de mi vida. Yo quiero seguirte a ti, amarte a ti, vivirte a ti, por encima de todo y de todos, Señor mío. Amén, amén.